Buenas tardes sean todos, bienvenidos. Este ya martes 10 de noviembre del 2020 y estamos en la última recta del año. Yo no podría decir que fue un año que se pasó rápido, a veces decimos eso, yo creo que este año ha sido muy diferente, pero bueno, hoy estamos acá reunidos con ustedes por medio de estos medios, sean bienvenidos. Recuerden, todos los días, a partir de los martes hasta el domingo, enseñanzas, 2 de la tarde, 8 de la noche, diferentes ministerios, enseñanzas para todos, para toda la familia, podríamos decir. Desde los jóvenes, claro, también esas no van seriadas como esta o como estas, pero también hay enseñanzas para los más pequeñitos. Hay para los jóvenes que están viendo esta transmisión, esta enseñanza, para sus hermanitos o niños más pequeños, lo estamos subiendo constantemente en las redes sociales. Y bueno, sean bienvenidos a su clase Ministerio de Jóvenes, Jóvenes IBRI. Ya llevamos mucho tiempo, van pasando los meses y bueno, las cosas no cambian en el sentido de que esta pandemia no cambia, ¿verdad? Sino continúa. De hecho, tienen que tener mucho cuidado en estas semanas, en estos tiempos. Recuerden, vienen tiempos de frío y empiezan otras enfermedades. Recuerdo hace varios años tuvimos una situación similar, nada igual, pero acá en México con la influenza. Y como vieron, ya es algo que se quedó y se acentúa más en estos meses. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, guarden todas las precauciones, sean prudentes, sean sabios. No crean que porque son jóvenes quedan ustedes exentos de esto. Aún ustedes se enfermaran y no les pasara mayor cosa, bueno, pueden contagiar a personas que sí les puede pegar de una forma más fuerte y tener complicaciones mucho mayores a otras personas. Por favor, seamos prudentes. Estamos tomando nuestra clase, vamos estudiando la segunda carta a Timoteo, hablando de nuestros tiempos. Se describe en el capítulo 3 versículo 1 que estuvimos viendo. Bueno, la condición del hombre a la cual el apóstol Pablo bien sabía y exhorta a Timoteo que debería de saber esto, de tenerlo en cuenta, que en los postreros días, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos y esos tiempos ya están, han estado eh, desde los tiempos de Timoteo y continúan en nuestro tiempo, si bien se nos menciona, ¿no?, que los días, mientras más cerca esté de que venga nuestro Señor Jesús, los días se van a ir complicando cada vez más. Y bueno, si el joven ministro Timoteo tenía que tenerlo en cuenta y tenía que estar muy alerta de esto, bueno, en nuestro tiempo debemos estar el doble de alerta y tener cuidado. Y veíamos la condición moral y hablaba una serie de características muy difíciles. Eh, Estoy tratando de llegar ahí. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y nos enfocábamos en estos versículos en la conducta moral de las personas que tenían un amor desmedido por ellos mismos
inicia el mal en esta situación, ¿no? Y los lleva a ser vanos, vanagloriosos, soberbios, blasfemando en contra de Dios, desobedeciendo a los padres, sin gratitud, impíos completa y totalmente, sin afecto natural, lo que les decía, ¿no? Vemos, muchas personas ven la maldad, los cristianos vemos la maldad y se acongoja nuestro corazón, ¿no? Pero hay gente que no le interesa, ¿no? Hay gente que hasta se goza y se deleita. Tú lo puedes ver en las redes sociales, ¿no? Cuando suben a veces videos de muerte, hay mucha gente que le divierte eso. Dice, implacables personas que no pueden ver más allá de sus propios intereses y no les interesa absolutamente nada y que no nada más viven de esa forma, sino que buscan hacer daño a otras personas, dicen calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y ahora vamos a ir pasando a algo que nos tiene que preocupar muchísimo, porque en el verso 5 habla y dice esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Y aquí, ¿por qué él te decía que nos debe de preocupar? En un buen sentido. Esto no es así de tener temor, desmedido, no, sino estar completo y totalmente alertas, porque habla de que hay personas con estas características que están dentro de las iglesias. Es decir, la batalla no nada más se está librando en el mundo, como cristiano, como joven creyente, la estás librando en el mundo, en la sociedad, en tu escuela, en tu trabajo, en tus actividades cotidianas, en tus actividades diarias, o podrías llamarle tal vez en tus actividades seculares, sino también dentro de la iglesia, porque dice acá que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella y dice, y a estos evita, es decir, pudiera ser alguna sorpresa entender, saber o darnos cuenta que seres como estos, carentes de las actitudes más decentes de la sociedad civilizada y aún de la ley de Dios, carentes de estas cosas, pueden ser personas religiosas o que estén adentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado, ¿no? No debemos cuando hablamos de religión, de religiosidad, tenemos que tener cuidado en qué enfoque lo estamos tomando, ¿no? Porque al cristiano siempre se le dice, no seas religioso, pero en el sentido de que pues no vivas una vida como creyente, una vida espiritual, una vida con Dios en apariencias y en un culto externo y no interno. Pero ciertamente en algún momento podemos utilizar que somos personas religiosas en el sentido que atendemos el consejo de Dios y queremos vivir conforme a Él. Pero aquí habla de que pueden ser religiosos en un mal sentido, en este que hablábamos, ¿no? De una aparente, dice aquí, una apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Una aparente religiosidad, un aparente cristiano, podríamos entender. Y a veces pudiera sorprender, ¿no? Pero la exhortación es a esto, ¿no? Que va a haber gente dentro de la iglesia que va a ser así. Y esto es una exhortación en todo sentido, también en el sentido de la madurez para con nosotros los jóvenes, porque es muy fácil ofendernos y sentirnos a menos y hasta negar la fe por personas que están dentro de la iglesia que nos hacen mal o que vemos que hacen mal a otras personas o que no actúan como creemos nosotros que deberían de actuar o como a veces la misma Biblia menciona que debería de actuar un creyente, ¿no? A veces hasta líderes o pastores o de todo tipo de personas dentro de las congregaciones, pero aquí te lo está hablando que va a haber gente que tiene apariencia de piedad pero niega la eficacia de ella. Entonces esto también te lleva a la madurez de decir, no, no, ya no se vale, ya, o sea, ya no debería de estar en nuestra forma de pensar. Es que me voy de la iglesia porque fulanito me trató mal, porque perenganito no me saludó, porque yo veo que fulano hace cosas que no debe. Eh, Es que la Biblia, el mismo Dios te lo advierte que va a haber estas personas. ¿Sí me entiendes? No puede ser una excusa, no lo puedes tomar como una excusa. Esto te digo, te lleva también a la madurez. Dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan completa y totalmente la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Y mira, no es algo nuevo, no es algo nuevo. ¿Es vergonzoso? Sí, porque en la historia de la humanidad, la religión y la moral han estado
más divorciadas que unidas. Y es una tristeza, ¿no? Cuántas y cuántas cosas. Y no vamos a caer en un punto que no debemos de decir, entonces todo el que falla está en esta situación. No, claro, somos cristianos, pero eh, pues a veces fallamos, pecamos, actuamos en contra de Dios, pero no es la constante en muchos de nosotros, ¿no? No, sino que habla de personas que es su forma de vida, pero que lo disfrazan con una religión. Y es triste ver que a lo largo de la historia de los hombres, la religión, aquí podríamos aún hacerlo más específico, el cristianismo y la moral a veces no van de la mano, es un error. La Biblia da testimonio de ello, ¿no? Los grandes profetas del siglo séptimo y octavo antes de Cristo denunciaron una y otra vez a Israel y a Judá precisamente por esta causa. Por ejemplo, Amós, durante el reinado de Jeroboam II, fue el primero en señalar la anomalía de un resurgimiento religioso de una forma de injusticia. Una religión que realmente estaba plagada y pasmada de injusticia. Denunció a los adoradores israelitas. Te voy a citar algunas partes, ¿no? Amós 2:8 dice: sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Dice: y el vino de los multados, dice, beben en la casa de sus dioses. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, que mientras o sean sus deberes religiosos, estaban utilizando vestimenta y vino de los cuales no tenían derecho moral de hacerlo. Es decir, había inmoralidad que estaba invalidando su vida religiosa. Es decir, en medio de su servicio estaban utilizando cosas inmorales o que procedían de la inmoralidad. Isaías deplora la misma aberración en Judá. Dios lo dirige diciéndole al pueblo: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. ¿Has escuchado, has leído este pasaje? Dice: les son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Dice: asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas estaban de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Te leí Isaías 1:14, que habla de la misma situación. En un aparente contexto de religiosidad, de adoración, de servicio a Dios, caían en este tremendo y terrible error en el cual yo sé que muchos cristianos están ahí metidos, y tenemos que tener mucho cuidado de vivir una vida engañadora. Y todos somos propensos a ello, hasta el que diga: no, yo no. Y sabes, es terrible cuando está sucediendo dentro del contexto de la iglesia, porque es impresionante, ahí no debería de suceder. Hay cosas terribles. Yo recuerdo aún el apóstol Pablo, perdón, hablando y diciendo: es que estas cosas ni siquiera se deben de nombrar dentro de la congregación. Estas cosas ni siquiera deberían de existir. Estas formas de hablar, de proceder, de actuar, de tratar, no deberían de estar dentro de la iglesia. Y aún las llegamos a disfrazar de religiosidad. Nos montamos en nuestros pecados y los cubrimos con nuestra religiosidad, y aún acreditamos lo que hacemos diciendo que viene de parte de Dios o que estamos siendo respaldados por Dios. Hay mucha gente que vive así y actúa así, de esa forma, y bueno, Dios la reprende, y a nosotros como creyentes nos dice: aún aléjate de ellos. Y claramente no nada más es alejarse de ellos, sino no estar cayendo en estas circunstancias, en estas actitudes, en esta forma de vida. ¿Por qué? Porque es engañadora. Porque si nos vamos
vamos más profundo, nuestras características van a llegar a ser como las que leíamos en un principio y no las de un carácter cristiano, en amor, en bondad, en mansedumbre, en templanza, eh, sino en todo lo contrario. El Señor Jesús hizo el mismo reclamo hacia los fariseos, los religiosos más empedernidos de ese tiempo, y les dijo, limpiaos, les decía, no, limpiáis, perdón, lo de afuera del vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. En Mateo 23-25 les hace esta exhortación, ¿no? Dice, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es decir, recuerden, estos religiosos del tiempo de Jesús procedían de una forma meticulosa, asegurándose de la limpieza ceremonial de sus vasos, de sus utensilios de comida, pero la realidad es que dentro de ellos había impureza y deshonestidad. Y ve lo que dice. También aquí viene la exhortación, dice, el verso 5, dice, porque tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella, dice, a esto se evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistió a Moisés, dice, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue con la de aquellos. Pero la primera parte es una parte muy complicada, muy difícil, porque dice, porque estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, dice, arrastradas por diversas concupiscencias. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es increíble la forma como el apóstol Pablo describe a este tipo de personas, porque no nada más son, date cuenta de esto, no nada más son personas que viven en la impiedad. Y esto es algo, mira, espero que lo escuches y te lo quedes, porque es algo que pasa constantemente. No son personas que solamente viven en la impiedad, sino que buscan arrastrar, atraer más gente a esa impiedad en la que viven. Que son personas que están llenas de amor propio, de impiedad, de malicia, y no solo profesan religión, sino que también propagan activamente su religión perversa y engañosa. Es decir, tienen un celo por su forma de vivir en la que ellos están metidos, que hacen proselitismo de su verdad y de su vida. Es decir, son estas personas que no nada más están inconformes con todos los demás, sino necesitan, a veces podríamos decir vitalmente, extenderla a otros. No pueden callarse, no pueden detenerse. ¿Por qué? Porque pues están cargados de impiedad, de amor propio, de malicia, de maldad, de que son calumniadores. Mira, cuando tú estés con alguien y esa persona empieza a hablar mal de otra persona o de otras personas o de un ministerio y que no esté presente la otra persona, mira, tú tienes que apartarte inmediatamente de ella. Yo sé que muchos podrán decir, no, pero es que ustedes, o usted no, dice esto porque quiere controlar. No es de controlar, es de atender los consejos de Dios y atender los principios cristianos. No es correcto, no es honorable, no es íntegro ir a hablar de otra persona, tanto el que habla como el que escucha, y que la persona de la cual se esté hablando no esté ahí presente. Y dice acá, propagan activamente su religiosidad. Eh, y lo que buscan, dice acá, es cautivar, dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas. Esta palabra nos lleva como si estuviera representando una operación militar. Ajá, las palabras que utiliza, porque aquí la palabra cautivar es como tomar prisionero en la guerra. Esta es la palabra cautivar que utiliza el apóstol Pablo. Alguien que es tomado prisionero en la guerra.
Eh, También habla que puede llevar o descarriar o engañar, porque eso es lo que hacen estas personas. Tanto los falsos maestros como los falsos cristianos que están dentro de la iglesia, unos para llevarlos a sus sectas y otros para llevarlos, para sacarlos de la iglesia. Tantas personas que no han salido de las iglesias en situaciones de murmuración, perdón, de murmuración, de andar hablando, de andar diciendo y esto, y sacan a la gente. Y muchas veces de esas personas que sacan ya pasados los años ya no están en ninguna iglesia. Ya. Es decir, los engañaron, los descarriaron, los llevaron prisioneros, cautivos, dice acá. Pero aquí hay una situación que hay que atender, porque dice, porque estos se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. La idea que está denotando acá es que estas personas no utilizan un método abierto, sino un método furtivo, es decir, secreto y astuto. Es decir, son mercaderes de la herejía y de la división que proceden con bajeza. Y dice el ejemplo que nos está dando acá, dice que son las personas que se introducen no por la puerta de enfrente, sino por la puerta de atrás. ¿Sí? No sé si me estás entendiendo esto, ¿no? O sea, como expresiones como las que utilizamos, ¿no? Por debajo del agua, no en lo secreto, en lo oculto, no van y hablan las cosas. Es como a algunos hermanos les he dicho, oye hermano, si tienes una situación con alguien, ve y háblala con él. ¿Para qué estás yendo y hablando con otras personas de la situación que tienes con la otra persona si esas personas no te van a resolver nada? ¿Cuál es tu propósito de ir a hacerlo? No sé si me están entendiendo, porque ¿cuál es el propósito de ir, si tú tienes algo contra tu hermano o alguna situación, ¿por qué no vas y la resuelves directamente con él, de una forma cristiana? ¿Por qué no lo haces y confías en Dios y actúas con misericordia, actúas en bondad y en veracidad? Ah, no, entras furtivamente y buscas descarriar, engañar, llevar cautivo a otra persona, astuta secretamente, dice, porque estos se meten a las casas, se meten, lo que está denotando acá es no hacen de una forma abierta, sino de una forma furtiva, en secreto, de una forma astuta, se meten con bajeza, hablando por aquí, por allá, por todos lados. Y claro, habla a quienes toman cautivos, no habla acá buscan su atención sobre mujeres débiles. Y claro, no podemos solamente enfocarnos que solamente sería para las mujeres, sino está dándonos un ejemplo. Aquí el ejemplo que está tomando son hombres que se meten de una forma furtiva los hogares dice, y buscan mujeres, dice, cargadas de pecado, que están arrastradas por diversas concupiscencias, dice que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, es decir, mujeres que están tambaleando. Pero te digo, no nada más habla de mujeres, aquí la enseñanza es para todos, ¿no? Si lo llevamos a la parte espiritual, son personas carentes de carácter, de identidad, de conocimiento de Dios, de firmeza en Dios. Y que llegan estas personas, se introducen de una forma secreta, astuta, furtiva, cuando, dice acá, cuando eligen las horas, cuando los hombres del hogar no están ausentes. Y se meten y van sobre las mujeres débiles, sobre las personas débiles, sobre los hombres débiles. Y dice, son personas débiles intelectualmente, inestables, crédulas, que fácilmente se pueden engañar. Es decir, son personas que escuchan a cualquiera, que nunca pueden, dice, llegar al conocimiento
de la verdad. Son como pequeñas naves llevadas de aquí para allá en el viento de la tormenta, incapaces de llegar a tener una convicción firme, que tienen un estado mental de confusión. Son gente que escucha a cualquier maestro, no le importa de qué especie sea. No tienen amor verdadero. El amor verdadero no es lo que les impulsa a aprender, sino solamente la mera comezón de escuchar, de oír lo más nuevo, lo más novedoso. Son personas débiles de carácter, en el intelecto, fácil presa de los mercaderes religiosos y de los que buscan divisiones en las iglesias, que entran de puerta en puerta buscando a quién atrapar. Dice, porque estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, por deseos carnales, dice aquí. Dice, estas están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, dice, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora habla aquí con respecto a Janes y Jambres cuando resistieron a Moisés y dice que así van a ser los falsos maestros. En el contexto inmediato habla de los falsos maestros de Asia que se estaban oponiendo a la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que Pablo y los demás apóstoles enseñaron y que les confiaron, por ejemplo, como a este joven Timoteo, y la verdad del evangelio que nosotros tenemos. La fe genuina, la fe verdadera. Dice que estos niegan, van en contra de la verdad y que resisten la verdad de Dios y se ponen ahí delante resistiéndola con toda osadía, pero de una forma astuta. Recuerda eso, ¿no? O sea, no son las personas que van y utilizan los principios que aún Dios puede dar para resolver las circunstancias. No, son personas que se van por debajo del agua, que siempre están buscando como por debajo, por debajo. Y está denunciando a estos hombres corruptos. Pero dice algo, dice, no irán más delante porque su insensatez será manifiesta a todos, dice, como también lo fue a aquellos. Y esto es algo que también debe de darnos un consuelo, pero también debe de sostenernos. ¿Por qué? Porque todas estas falsas enseñanzas, todas estas falsas situaciones que se levantan dentro de las iglesias, fuera de ellos o contra la iglesia, no van a prevalecer, porque dice, porque su insensatez va a ser manifiesta. Mira, y nunca he querido ser persuasivo de una mala forma equivocada o de una mala forma, pero pues es algo que ha sucedido, por ejemplo, en nuestra iglesia. Nunca vamos a utilizar estas cosas, pero pues es una verdad que sabemos y que muchos saben, ¿no? Muchas personas que llegaron, buscaron dividir, buscaron sacar, hoy en la condición que están, y no es porque uno se gloríe de ellos, sino porque es manifiesto realmente quiénes son, pues ahí está, ahí está. Y así sucede. Aún ha sucedido con las falsas enseñanzas. Sí, por ejemplo, en nuestro tiempo hay un revuelo, por ejemplo, en el Evangelio de la Prosperidad, pero dice aquí que todos estos evangelios falsos, todas estas doctrinas falsas, todas estas enseñanzas falsas, dicen, no van a permanecer, porque lo único que va a permanecer, la única que va a permanecer es la verdad de Dios. Así como le sucedió a Janes y a Jambres. Estos astutos y engañadores mercaderes religiosos y de divisiones no van a prevalecer, no van a permanecer. Tarde que temprano van a caer. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado con respecto a la herejía, con respecto a las falsas enseñanzas y a los divisores de las iglesias? Bueno, tenemos que tener cuidado de no caer en la falsedad de que se ponga en moda. Las modas, recuerda, son pasajeras y debemos de resistir y permanecer en la verdad de lo que le estaba llevando aquí a Timoteo y que nos lleva a nosotros. Estos se oponen a la verdad, procuran ganar a los débiles para que sigan sus errores, son perversos moralmente, son religiosos, son intelectuales corruptos, construyen una denominación o construyen una falsa enseñanza, pero está construida como en el aire o con cimientos frágiles y débiles,
y no van a permanecer. Acá también como jóvenes lo que tenemos que tener cuidado son todas las tendencias religiosas modernas que más que acercar a los jóvenes a Dios, los acercan a una vida religiosa. Y podrás tú decir, es que yo quisiera irme a una de estas iglesias donde hay esto, donde hay aquello. Le dice aquí a Timoteo y nos dice a nosotros, no debemos de contagiarnos de esto, no debemos de ser arrastrados por la corriente, sino por el contrario, debemos de oponernos osadamente a la moda que está en nuestro tiempo. Porque a veces diluye completamente y en el ministerio de los jóvenes, bueno, los diluye de una forma impresionante. Y están ahí metidos en una religión que no les va a durar, y cuando venga el momento de la verdad, cuando venga el momento, como les he dicho una y otra vez, de las decisiones, de tomar el rumbo de tu vida, de tomar realmente el carácter cristiano, los fundamentos, los principios, esa religiosidad que te crearon y te formaron o que tú buscas en otras iglesias, no te va a servir para algo, sirve para nada. Entonces, cuidémonos de los tiempos peligrosos, tiempos de cuidado. Esto no es para ser alarmistas, ¿sí? Esto es para ser entendidos, precavidos y tomarnos de la verdad de Dios, tomarnos de Dios mismo y no soltarnos, sin importar lo que veamos a nuestro alrededor. Y aquí nuevamente hablamos a la madurez del corazón. Sí, en tu iglesia, en nuestras iglesias, los grupos de jóvenes son pequeños, 30, 20, 40 jóvenes, con eso son suficientes. No debemos de adaptarnos a las modas para tener 100, 500, miles de jóvenes y que al rato esos jóvenes solamente son simpatizantes de Cristo, pero realmente nunca conocieron a Dios. Tú tienes la oportunidad de estar siendo expuesto a la verdad de Dios, y que esa verdad, si tú la escuchas y la crees con atención, con devoción, va a cambiar tu vida. Afírmate en ello y no te afirmes en la religiosidad de estos tiempos ni en los engañadores. Evítalos, pero evítalos primero en tu corazón. Y claro, ¿no? Evita este tipo de personas porque nada bueno van a traer a tu vida y te pueden desviar. Cuidado con lo que miramos, escuchamos en el internet, en las redes sociales, aún parezca cristiano. Cuidado, no debemos de estar escuchando todo, aún lo que tenga que ver con el mundo cristiano. Tenemos que ser muy precavidos, porque así muchos empiezan con una enseñanza y de repente ya los ves torciendo la palabra de Dios y desviándose a la religiosidad y a las sectas y a las religiones falsas. Dios los guarde, Dios los bendiga, seguimos en contacto. Si Dios lo quiere, nos vemos la próxima semana, y considera esto, ¿no? Recuerda, considera los tiempos en los que estamos. Dios los bendiga.